Learning Legendario, episodio 24. A diario, miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación con... Oye, que tienes que seguir. Mira, Juanda, es que todos los episodios tengo que decir lo mismo. Oye, pues claro que tienes que decir lo mismo. Es que eres la voz de mi cabecera, de la intro. Ya, pero no sé. Yo qué sé, podría improvisar algo distinto en cada episodio. Es que siempre tengo que decir lo mismo. Ya. A ver, mira. ¿Y qué te parecería, por ejemplo? ¿Qué te parecería si te entrevisto a ti? ¿A mí? Sí, mira, después de tantos episodios juntos, yo creo que es lo mínimo que puedo hacer por ti. Vale. Venga, pues por cierto, ¡feliz año! Sí, feliz año a todos los oyentes de Learning Legendario. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más, un año más a Learning Legendario, tu podcast sobre formación y aprendizaje. Mi nombre es Juan Daniel Sobrado y hoy, como siempre, seré tu anfitrión. Esta es tu casa, pasa, ponte a gusto y disfruta. Como formadores siempre estamos hablando de nuevas aplicaciones, nuevas metodologías, nuevas herramientas y sin embargo hay una de ellas, una herramienta que muchas veces descuidamos y que no nos damos cuenta del gran potencial que tiene para conectar y para comunicar mejor. Y no es otra que la voz, esa gran descuidada. Así que hoy, para empezar este primer episodio del año, tenemos con nosotros a una auténtica profesional de la voz y una muy buena amiga que nos va a contar muchos secretos y nos va a dar información muy práctica sobre cómo podemos utilizar mejor nuestra voz y cómo podemos manejarla mejor, tanto en las formaciones como en las presentaciones en público. Pero antes de empezar, te recuerdo que si quieres encontrar más recursos para hacer mejores cursos y talleres de formación, es decir, para crear auténticas experiencias de aprendizaje, puedes visitar mi blog learninglegendario.com. Ahí voy compartiendo todo lo que voy aprendiendo sobre este mundo apasionante de la formación. ¡Empezamos! Hoy tengo el placer de entrevistar a nada más y nada menos que a Mamen Delgado. Mamen es mentora de voz y comunicación y con más de 20 años de experiencia realizando locuciones, doblaje, radio, televisión, actualmente ayuda a profesionales y a emprendedores a comunicar mejor y a sacar todo el potencial de su voz. Hola Mamen, ¿cómo estás? Pues muy bien, Juanda. Estoy aquí encantada de escucharte y bueno, como sigo el podcast desde el principio, desde que nació, pues feliz, absolutamente feliz cuando me propusiste hacer la entrevista. O sea que muy bien, encantada de estar con todos vosotros y con los oyentes. Bueno, es que de hecho Mamen no solo lo sigue desde el principio, sino que es que fue la iniciadora también porque, vamos, es nuestra voz de la intro que escuchamos episodio tras episodio. Sí. Quedó muy graciosa. La verdad es que hiciste ahí una mezcla entre el guión que estaba muy bien escrito y luego todos los arreglos también de sonido que haces, que son espectaculares. Quedó muy chula, la verdad, muy divertida. Uh-huh. Muy diferente, además, también a otras intros que he escuchado yo en otros podcasts, ¿no? Entonces está guay. Nada, ese es el toque que le diste. Oye, Mamen, y para quien no te conozca todavía, ¿podrías contarnos un poco sobre ti y qué es lo que haces? Pues a ver, soy a nivel profesional, soy locutora de publicidad y actriz de doblaje y como bien decías, pues ahora también hago mentorías de voz y comunicación pues para profesionales que quieren mejorar sus habilidades comunicativas, pero sobre todo lo que soy es un culillo inquieto, me definiría yo, porque fíjate, yo empecé estudiando publicidad y al final, pues por unas cosas u otras, acabé en la parte de publicidad que más se enfoca en el tema de las locuciones y en esa parte más creativa. Y la verdad es que disfrutando como una enana, porque yo esta actividad también la he estado compaginando durante muchos años, durante 18 años con otro trabajo que tenía, pero hace 5 años y medio, ya casi 6, di el salto para organizarme y solamente dedicarme a temas de voz. Porque en todos estos años que lo compaginaba, aún así pues fui la voz de Telefónica durante 11 años, que yo creo que, bueno, pues prácticamente casi toda la población que esté ahora mismo por encima de 40 años me habrá escuchado alguna vez, porque además fue la época en la que solamente estaba Telefónica, no había más compañías de telecomunicaciones. Pero tú eras la voz cuando llamaba a alguien al soporte o allí a los operadores, la voz que sonaba en las locuciones.
Sí, bienvenido a Telefónica, línea de atención personal. En estos momentos todos los cacharritos están ocupados y esas cosas. O bueno, tenía amigos que era como, mami, por favor, que se me ha estropeado el teléfono y estoy aburrido de escucharte. Digo, "Sí, a mí también me ha ocurrido, ¿eh? Que me quedaba sin línea. O cuando llamaba con España Directo, también en España Directo lo tenía grabado. Es que bueno, yo era la voz de Telefónica I+D, entonces no sé qué decirte, tenía como más de 300 servicios grabados, porque los de I+D es lo que tienen, que se pasan todo el día investigando y desarrollando. Entonces, pues le poníamos voz a multitud de servicios, no solamente de los que ya estaban operativos, sino también a muchas pruebas que se hacían. Y hice también el primer texto-speech, que es bueno, estos Sí. conversores de voz que lo meten todo en una lata, y entonces era muy gracioso porque en las cabinas telefónicas estoy empezando a parecer muy mayor, ¿no? No, 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 a mí me encanta, vamos. Pues cuando llamabas desde una cabina telefónica y pedías información, y fíjate, había un servicio que era como muy innovador, el 025, que te decía los restaurantes que tenías cerca y las farmacias que tenías cerca y tal, y entonces todo eso era con el conversor de voz que sonaba yo, que aquello parecía, pues ya te digo, una lata de Coca-Cola que abrías y en vez de salir de Coca-Cola te salía una voz, pero era muy gracioso. Y bueno, pues ahí estuve durante ese tiempo, pero vamos, ya te digo que hace ya 6 años dije, mira, dejo el otro trabajo, ya me dedico a full al tema de voz porque es mi pasión, y cuando realmente escucho, me muevo mucho por eventos de emprendimiento y demás, y escucho a la gente decir esto de tienes que dedicarte a tu pasión, y digo, ojo, es que me siento una auténtica privilegiada porque todo empezó de casualidad, pero fíjate cómo al final, pues bueno, vas haciendo el caminito y miras atrás y dices, madre mía, ¿no? Todo lo que, los pequeños hitos que he ido consiguiendo y el recorrido que me ha llevado hasta aquí, o sea, que Mm. muy bien. ¿Y hubo algún detonante que te hiciera, pues eso, plantearte dedicarte a tiempo completo por el tema de la voz? Centrarte en esa parte de la comunicación. Pues bueno, en realidad el detonante fue más familiar que otra cosa, ¿no? O sea, si me hablas del momento puntual de hace casi 6 años cuando dejé el otro trabajo, pues sí, era una cuestión también de replantearte la vida, no sé, y de hacer cosas que realmente resuenen contigo, ¿no? O sea, cuando yo ahora digo soy locutora de publicidad, para mí las palabras tienen mucha importancia. Yo siempre le he dado la importancia que tienen. Entonces el tema de yo soy es como, madre, o sea, cuando lo que dices después, pues tiene que tener un peso suficiente como para que te haga casi temblar las canillas, ¿no? Y entonces yo ahora, claro, cuando digo eso sí que resuena conmigo, pero bueno, todo empezó, ya te digo, de casualidad, porque fíjate, a mí me gusta decir además que como que me descubrieron en la calle, que queda así muy romántico, ¿Y eso? pero fue porque fíjate, en el año 95 conocí a una señora en una situación que nada tenía que ver con cuestiones de trabajo, y me dijo que tenía una voz muy radiofónica, que si hacía locuciones, y yo poco menos que le respondí, ¿locuqué? Porque el tema de las locuciones ahora mismo, pues como que se oye un poco más, ¿no? Pero hace 23 años pues no se hablaba de locuciones, se hablaba de doblaje, y de hecho en Madrid había 2 escuelas de doblaje nada más. Y esta señora era directora de corporativos de Telson, que es una de las productoras de audio y de sonido, de vídeo y de sonido que hay en Madrid, de las más importantes. De hecho, siguen todavía en pie, han sobrevivido a todas las crisis habidas y por haber, y siguen trabajando, y es una productora buenísima. Y entonces esa señora me dijo, no, es que tiene una voz muy radiofónica y esto lo tienes que explotar, esto tienes... Total, que aquello resonó conmigo, y bueno, y además de ella estuvo como persiguiéndome durante 3 meses, porque en esa época no había internet, yo no tenía, en el 95 no tenía una base de Ujú. datos o ningún sitio donde acudir para buscar información sobre temas de locuciones. Y lo único, en los clasificados de los periódicos, pues encontrabas estas escuelas de doblaje que te digo. Pero ella me decía, no, pero no hagas doblaje, tú tienes que hacer locución. Te suena la voz, estos graves, estas armonías, estos tal. Y yo era como esta señora. Pero fíjate, tengo que agradecerle a ella, y la pena es que no recuerdo su nombre. Y bueno, pues tengo que agradecerle eternamente. Es uno de estos angelitos que pasa por tu vida, te dice algo y recoges ese pañuelo también, porque a veces bueno, la vida te va poniendo algunas señales, ¿no?, por medio, y si no eres
capaz de coger ese guante y decir, bueno, pues voy a apostar por esto. Y entonces ella me habló de Carlos Infante, que luego a la postre fue mi mentor durante 5 años. Bueno, ahora se llama mentor, en realidad era mi profesor de De locución. locución, ¿no? Sí, pero es que la de mentor queda muy chulo. Ya. Y bueno, pues fue mi profesor y la verdad es que yo lo disfruté muchísimo esos 5 años, porque era la única en el grupito, pues no sé, debíamos de ser como 7 u 8 personas con él, y era la única que no me dedicaba profesionalmente a temas de voz. Los demás eran todos unas voces maravillosas que además ahora siguen trabajando, siguen en activo, como Rosa del Fresno, por ejemplo, que es la voz de Antena 3, o Antonio Fernández, que fue muchos años la voz de Canal Plus, o Esteban Masana, Candela, no recuerdo ahora mismo su apellido, pero bueno, Paco Casas, también otro grandísimo, y fue una maravilla, porque yo me alimentaba un poco de todos de todos los inputs que iba recibiendo de ellos. Entonces fue muy divertido y yo lo disfrutaba mucho porque no tenía en ese momento ninguna aspiración, la verdad. Todo empezó como un hobby y hacíamos escenas de teatro y de lectura de poesía y bueno, pues cositas también de publicidad, cuñas de radio, spots de televisión y era tan divertido que, bueno, fíjate, lo estoy recordando ahora mismo y es que me emociono porque fue una época súper bonita. Hombre, es que al final, además, lo que te das cuenta que prácticamente el actor de. Bueno, vosotros os llamáis actores del doblaje, ¿no? ¿O no? Cuando estáis doblando. Sí, Porque al final estás actuando claro. también, estás reinterpretando otra vez el papel que ha hecho el actor en la película. O... Sí, efectivamente. De hecho, en doblaje se dice siempre que, bueno, hay como dos aspectos del trabajo que realizamos en doblaje, que es el aspecto actoral, el interpretativo, y luego el aspecto técnico, ¿no? Que tienes que encajar un texto que está escrito en español en una boca que está hablando, pues normalmente en inglés o en cualquier otro idioma. Y incluso también puede estar hablando en español porque doblas una cosa que está ya en español. Pero el caso es que necesitas, en realidad necesitas interpretar, o sea, lo que la gente ve, el público en general, cuando está en una sala de cine, no está ahí a pillar, mira, esto se ha quedado en boca perfecto, la bilabial con la bilabial. Sí. Eso, o sea, eso no es, ¿vale? Lo que llega en realidad es el sentimiento y el sentimiento es interpretación, es saber acoplar, aunar, digamos, lo que estás diciendo con cómo lo estás diciendo, ¿no? Y con la respiración, mira, uno de los, eh, iba a decir secretos, pero bueno, en realidad fue uno de los consejos, de los mejores consejos que me han dado a mí en doblaje fue, Mamen, respira como tu personaje y si respiras como ella, te va a salir su emoción. Y esto lo cuento mucho en los talleres de respiración que doy también, de respiración enfocada a cosas de voz, ¿no? Asuntos de voz, cuando tienes que dar una ponencia o cuando tienes que dar una formación también, porque al final es una escena, una formación también es una escena. Pero, y en esos casos que haces, ¿te imaginas como un personaje que te gustaría ser y imitas esa respiración o simplemente te concentras en tu respiración? Pues mira, las dos cosas, pero está muy interesante lo primero que has dicho, porque yo siempre digo también que elige un personaje. Todos tenemos, y además ahora con Internet, que es súper fácil tener un poco como ídolos en el sentido de, ay, pues me gusta cómo habla este señor, o me gusta cómo transmite esta mujer, o pues tienes ahí conferencias para aburrir, ¿no? De muchísimas personas y ver un poco cómo se mueven ellos y cómo respiran, porque no nos fijamos, no es habitual fijarte en la respiración de los demás, pero si te fijas en la respiración te va a dar te va a dar mucha información de cómo se siente esa persona. Y de hecho el taller se titula Eres como respiras, porque es que me parece súper bonito. Ujú. Nunca nos paramos a pensar en cómo respiramos y en realidad cómo respiremos está marcando la pauta de comportamiento que vamos a tener. Entonces, y lo más interesante es que puedes incidir en la respiración, incluso en la situación, pues bueno, más dramática o más de emergencia que puedas vivir, puedes incidir en tu respiración. Porque esa demanda, tú eliges cómo respirar. Y eso, cuando nos hacemos conscientes de eso, tiene un poder importantísimo en nuestra comunicación, tiene un reflejo más bien, ¿no? Muy, muy interesante en cómo nos comunicamos y en cómo sale nuestra voz también. Porque no es tanto lo que decimos, que yo ahora mismo te podría decir,
relájate, Juanda. Pues ya me dirás que te vas a relajar escuchando esa respiración, ¿no? Pero no hay quien se relaje. Entonces, es curioso esto, además, con los niños pequeños, yo cuando tuve a mis hijas, me daba cuenta de que ellas, cuando estaban en la cunita, con la mayor sobre todo, ¿no? Que fue con la que más aprendes, claro, con la primera, pues cuando ella se despertaba con una pesadilla y era chiquitita, pues yo iba bueno, pues la cogía en brazos, iba a la cuna, la cogía en brazos, la cunaba, y me la ponía así sobre el pecho y claro, yo me daba cuenta de que ¿qué le iba a decir a una niña a las 3 de la mañana? Son 12 meses o 12 meses, que no, o sea, no era cuestión de decir, era cuestión, ¿sabes?, de yo relajarme y yo relajar mi patrón respiratorio. Y además es que era un efecto casi inmediato. Me daba cuenta de que si yo la cogía en el pecho y me relajaba mi patrón respiratorio, ella se iba relajando poquito a poco. Era más eso como otro tipo de comunicación diferente a la habitual, ¿no? O sea que eso es un tema muy interesante y al final es eso, es elige un poco qué personaje, bueno, pues qué personaje te parece interesante en cuanto a su forma de comunicar y fíjate en cómo respira. Sí. Y vas a encontrar ahí y respira, repite ese patrón. Claro, lo que pasa, a veces hay como voces, ¿no? Que te gustan las voces, pero no lo ves, no lo ves. Imagínate que yo te digo, mira, me gustaría hablar como Bruce Willis. Eh, Como Ramón Langa, sí. que a lo mejor lo oyes, pero, ¿sabes? Pero si no estás viendo, bueno, entiendo que también puedes intentar incluso imitar, ¿no? Esas mismas frases con los mismos tonos. Sí, es una cuestión. Bueno, lo que pasa es que ahí van mezcladas varias ideas, porque si dices, me gusta la voz de Ramón Langa, hombre, es que Langa tiene un vozarrón, tiene una voz muy grave, muy colocada, con mucho poder. Sí. Pero bueno, en realidad también es ver un poco, o sea, de cómo lo puedes aplicar a tu vida, porque tampoco en tu vida, como digo yo, o sea, yo Dame una barra yo no de voy pan. a la gasolinera y le digo, ¿me puede cobrar, por favor, el surtidor número 8 y me pone una barrita de pan? Pues no es plan, ¿sabes? O sea, que a lo mejor quedaría muy súper guay. Eso a veces lo hago cuando estoy en un bar y está el pobre camarero para arriba, para abajo y tal, y no me hace mucho caso porque está muy ocupado, ¿sabes? Y entonces, pues de repente ya como que levantas ahí un poquito la voz. Más que levantar, lo que haces es bajar los graves. ¿Sabes? Bajas a los graves y proyectas, o sea, colocas muy bien la voz, entonces, disculpe, por favor, ¿me puede poner 2 cervezas? Y entonces me hace gracia porque es como la gente que está alrededor de repente baja el nivel así de sonido ambiental, ¿no? Se da cuenta como, madre, ¿quién ha hablado? Sí, es como una locución. Sí, sí, bueno, es gracioso. O también si tienes, esto es muy efectivo si tienes que hacer una llamada de teléfono de estas de pedir favores, ¿no? Ya. Yo qué sé, de que te cambien una cita médica o algo así. Algún asunto así que sea un poquito como tal, pues bueno, pues pones así una vocecita más. No, pero es verdad, ¿no? Que se asociaban las figuras de autoridad a las voces más graves. No sé si me lo contaste tú, que había una charla TED, o no sé quién fue, que precisamente comentaban esto, que las voces graves eran como estaban asociadas a personalidades como más autoritarias, que la gente le hacía más caso a un doctor con una voz grave que a un doctor con una voz aguda. Sí, sí, hay muchísimos estudios al respecto y siempre salen los mismos resultados, que las voces agudas no transmiten la misma credibilidad que las voces graves. Pero también es una cuestión ya no solamente del tono en el que hablas y ese registro, sino del ritmo también. Ujú. El ritmo, para mí, la velocidad con la que hablas también, es que al final es una mezcla, o sea, son todo como, pues como estas bolitas con las que haces malabares y es todo muy sutil, ¿vale? Porque tienes que ir conjugando el tono con la velocidad, con los silencios también, las pausas que haces. Vale, eso te iba a preguntar, por ir Mm. un poco por orden, que yo soy un poco caótico. Sí. ¿Qué tiene que tener una voz para enamorar? Me refiero, ¿qué elementos, estos que estabas comentando, qué elementos son clave y sobre los que podemos trabajar? Porque la voz, digamos que en una parte es la que te toca genéticamente, ¿no? La que es tu propio cuerpo, ¿no? Pero que de las cosas que sí que podemos, sobre las que podemos actuar, ¿qué elementos tendríamos que tener en cuenta? Pues fíjate, yo creo que de los que podemos actuar, para mí el principal es que sea una voz consciente.
pero consciente no solamente de lo que estás diciendo, sino también consciente de cómo estás transmitiendo esa información. Yo creo que ese es el elemento, el secret ingredient, ¿sabes? O sea, es como el más principal, porque luego efectivamente, como tú bien dices, pues por cuestión de genética, cada uno tenemos nuestro timbre que es único. Se dice siempre, ¿no?, que la voz es como la huella digital, que es única en cada persona, pero por una sencilla razón, y esto no todo el mundo lo sabe y me parece muy interesante, y es que las cuerdas vocales, o sea, la voz al final es aire más vibración, entonces el aire sube de los pulmones, llega a la laringe, se topa con las cuerdas vocales que vibran, y el sonido que emite esa vibración es la voz, pero suena como suena porque a partir de donde están las cuerdas vocales ubicadas, que podría ser como, digamos, donde está la nuez, ¿vale? Si nos tocamos así el cuello, pues donde está la nuez, en esa parte, un poquito para detrás, y todo lo que ocurre a partir de ahí es lo que configura la forma de ese sonido, de cómo ese sonido va a salir. Y entonces, porque cada uno tiene sus resonadores particulares. Tenemos de hecho, fíjate, hace poco hablé con un amigo que ha adelgazado 16 kilos y le ha cambiado la voz. Y claro, le ha cambiado la voz porque la caja de resonancia, digamos, que tenía con 16 kilos de más, no es la misma que con 16 kilos de menos, con lo cual la voz suena de otra forma. Es muy sutil todo, ya te digo, ¿eh? Pero sí que se aprecia. Se aprecia igual que cuando quieres cambiar y hacer vocecitas, pues lo que haces es modificar todos esos resonadores, los resonadores nasales, toda la abertura del paladar y demás, y dónde colocas ese aire. Pero ya te digo, yo creo que realmente para que una voz te enamore de alguna forma es conciencia de sobre todo cómo está diciendo las cosas, porque confundimos a veces también en temas de comunicación, queremos decir tantas cositas, queremos dar tanta información, los pensamientos van muchísimo más rápido que nuestro habla y queremos hablar al ritmo que pensamos y es imposible. Con lo cual, la persona que está recibiendo la información no le damos no le damos facilidades para que comprenda y para que entienda, que asimile lo que le está llegando. Con lo cual es más una cuestión casi de ritmo, que ya te comentaba también antes, que el ritmo, las personas que hablan más despacio también tienen cierta credibilidad. Luego, bueno, hay muchas teorías al respecto, porque dicen que también las personas que hablan rápido también adquieren credibilidad en el sentido de que saben lo que están diciendo y por eso van tan deprisa. Pero yo creo que es mucho más efectiva una comunicación que piense sobre todo en la audiencia que va a recibir, en el público, ya sea una persona, 100 o 1000 en un auditorio, te da lo mismo. Porque en cualquier caso, aunque haya 1000 personas en un auditorio escuchándote, te están escuchando de una en una. Es como si hubiera una misma persona sentada en 1000 butacas diferentes, con lo cual, y están recibiendo la información en solitario. Precisamente con esto que comentabas, me suele pasar eso, bueno, por el feedback que recibo de algunas formaciones, es que hablo rápido. Sí. Y yo mismo me atropello por un poco lo que tú dices, ¿no? Que vas pensando y estás como ya pensando mucho más adelantado de lo que estás diciendo en ese momento. ¿Hay algún ritmo? Bueno, ¿se puede hacer algo para controlar el ritmo? Más que, o sea, aparte de ser consciente, que entiendo que sí, ¿hay algún ejercicio o incluso hay algún ritmo recomendado de palabras por minuto o de, no sé, de frases por segundo que una persona entienda como que es agradable al oído? Bueno, hay un ritmo que se ha estipulado de alguna manera, que es el ritmo adecuado, que es de entre 150 y 160 palabras por minuto, pero claro, no vas a hablar Vamos a contar. contando a la vez que voy hablando. ¿Cuántas llevo? ¿6 o 7? Espera, que me he perdido. No puedes ir hablando a la vez que cuentas palabras, pero yo te diría que va también un poco en función de la audiencia que tengas. Porque esto parece una perogrullada, pero es que no todo el mundo adapta su ritmo a la audiencia. O sea, pensamos más en las cosas que queremos decir y en que no se nos quede nada en el tintero, ¿sabes? Que
que en si realmente la persona está escuchando. A mí hay una idea, y además tengo un artículo escrito en el blog que me encantó la idea y el título, que era escucha con los ojos. Y esto es que mientras estás hablando, escucha también con los ojos a la persona a la que estás hablando, porque todo su lenguaje no verbal y, digamos, sus gestos, su cara, te va a dar la pauta de si está contigo, si su atención está contigo o no, porque Ujú. no se trata solamente de, ay, bueno, es que fíjate, yo hoy he quedado con Juan y le quiero contar esto, esto y esto, y entonces voy a llegar, me voy a sentar, ¿sabes? Y voy a empezar a soltar, no, pero yo tendré que soltar en función de lo que tú también estés interesado en escuchar, o a lo mejor resulta que cuando lleguemos a ti te ha pasado algo, cualquier historia y tal que me quieres contar, y entonces, o sea, es todo un ten con ten. O sea, la comunicación también al final es como un partido de tenis, ¿no? Es como bola para allá, bola para acá, bola para allá, bola para acá. Si solamente hay bolas de aquí para allá o de allá para acá, pues no se cumple un objetivo sano comunicativo. Pero bueno, sería eso. Y lo que comentas de que hablas, de que tiendes a hablar muy rápido, pues yo te diría que un ejercicio muy bueno es, mira, es como hablar balleno. Hablar balleno cuando... Esto parece que puede ser una bobada, pero bueno, como hacían en Buscando a Nemo, ¿no? Que Dory hablaba ballenito. Y entonces movilizar todos los músculos. Pero te lo digo de verdad, Sí, sí. si vas fraseando, pero no solo fraseando, si vas palabreando o silabeando por sílabas o por palabras, mira, si por ejemplo, bueno, da igual lo que te esté diciendo, porque lo que quiero decirte, esto es un ejercicio que si lo haces en casa durante 5 minutos diarios, Juanda, te prometo que al final acabas hablando más despacito, acabas acostumbrándote también a escucharte a otro ritmo, porque muchas veces vamos también como repitiendo unos patrones de comunicación que ya los tenemos aprendidos, los tenemos integrados, con lo cual cada uno es como, vale, como yo hablo rápido, pues ya tengo casi que cumplir con ese patrón, ¿sabes? Y si te acostumbras a hablar despacito o hacer una lectura, pero a mí más que lectura me gusta que sea improvisado, porque cuando tú estás leyendo algo ya sabes lo que está escrito, ya lo estás viendo, aunque no hayas llegado todavía a la frase. Mientras que si lo haces con una palabra hablada, es mucho más fácil pararte, porque yo no sé qué es lo próximo que voy a decir. Lo puedo más o menos intuir, o ni siquiera eso. Voy como palabra por frase, concepto por concepto. ¿Sabes? Y ese ejercicio de hacer, como te decía, de palabrear o de silabear, está muy bien. Es un ejercicio que te puede ayudar muchísimo. Que me apunto lo de hacer balleno en mi agenda. Ya ves que aprovecho aquí para la entrevista para hablar de mis propios problemas. Pero lo que te... Está estupendo, porque al final tus problemas son los problemas de muchísimas otras Por personas, eso, por eso, por que si eso. hay alguno que está escuchando, pues fenomenal. Y precisamente el de tender a hablar muy rápido es un problema bastante generalizado. O sea, es una cuestión, vamos, a mí no me gusta tanto Eso hablar de es, las problemas, sino cuestiones. que, bueno, sí, es una situación muy habitual. Oye, y cuando tienes clientes que te contactan para preparar sus charlas, incluso estas charlas, las TED, Ujú. y te preguntan, ¿no?, por cómo pueden mejorar su forma de comunicar, ¿en general ves que se repiten los mismos errores o cada cliente es un mundo? Pues, pues a ver, cada cliente es un mundo, pero sí que es verdad que hay bueno, una de las ideas que se repite muchísimo es el cansancio, el agotamiento tras largas sesiones, por ejemplo, de formación o cuando tienes que hablar mucho con clientes, ¿no? Cuando estás en un equipo de ventas y tienes que hablar mucho por teléfono también o tienes que visitar a muchos clientes. Y al final el cansancio y el agotamiento es algo que se repite bastante. Y luego, pues bueno, es muy curioso porque sí que es verdad que, como bien decías, cada persona es un mundo y es muy enriquecedor porque yo con cada cliente que tengo
es que aprendo una barbaridad, ¿sabes? Aprendo de los problemillas que tienen, aprendo de las soluciones que podemos aportar y que puedo también investigar y entonces es un crecimiento continuo. O sea que... Oye, ¿y qué podemos hacer, por ejemplo, para este cansancio? Porque a mí, de hecho, me pasa, y fíjate que yo intento hablar lo menos posible en las formaciones, para todo lo que sea lo estrictamente necesario para presentar parte del contenido, pero hago muchas dinámicas y, de hecho, pues de 8 horas a lo mejor no hablo casi entera ni una, pero, pero lo que sí que noto es que la voz siempre a cabo de 2 días está ahí tocada o me quedo sin voz. ¿Qué cosas podemos hacer para cuidar la voz y para no quedarnos ahí secos como me quedo yo? Sí, pues mira, una de las principales cositas que se puede hacer, y siempre pongo el ejemplo de los jugadores de fútbol, un jugador de fútbol antes de salir al terreno de juego, incluso aunque sea por una lesión de un compañero y tenga que salir de una manera, pues bueno, más rápida de lo habitual, lo que hace es calentar, o sea, incluso aprovecha esos 2 minutitos mientras están retirando a su compañero del terreno para calentar. Entonces, no solemos calentar la voz y Ujú. esto es algo vital. A mí me parece vital. ¿Y Calentar cómo tendríamos que hacerlo? los músculos. Pues mira, calentar primero con movimientos del cuello, porque la voz al final es una consecuencia de cómo tú estás. O sea, tu cuerpo es un poco como el trampolín desde el cual salta y se impulsa tu voz, y en función de cómo esté tu cuerpo, así va a salir tu voz también, porque también es un reflejo de las emociones. O sea, tiene de alguna forma referencias cognitivas y emocionales a cómo te sientes. Y entonces, si tú tienes un cuerpo activo y relajado, relajar mucho toda la zona del cuello, relajar mucho los hombros. Mira, Helen Mirren, la actriz británica, siempre decía que, bueno, en una ocasión dijo, en una entrevista que le hicieron, que si tuviera que dar un consejo a todos aquellos actores y actrices principiantes sería que relajaran sus hombros antes de salir a escena o antes de grabar, antes de cámara acción, porque relajando los hombros relajas también buena parte de todos los músculos que intervienen en la fonación. Entonces, movilizar mucho el cuello, porque ya te digo que todo afecta. Y la relajación es vital para no tener toda la zona alrededor de las cuerdas vocales constreñida. ¿Sabes? Cuanto Ujú. más relajes, menos vas a forzar. Y, y también, por ejemplo, la mandíbula. Si te das unos masajes en la mandíbula, bueno, la articulación temporomandibular, que si aprietas las muelas, es este musculito que sale hacia los lados, pues ahí te puedes dar también un masajito para relajar, pero la intención es, fíjate, es que hasta que te relajes la cara, el cuero cabelludo, cualquier cosita que hagas de relajación, el masaje en el cuero cabelludo influye muchísimo en cómo te va a salir la voz a posteriori. Es una barbaridad cómo influye tu cuerpo en cómo sale tu voz. Me Yo voy a cuando voy al llevar. Sí, estudio, sí. sí, dime, No, tú, tú, perdona. tú. No, que cuando voy al estudio siempre se ríen porque dicen, mira, ya estás con tus ejercicios aeróbicos. Digo, es que me pongo los cascos y empiezo ya, aparte de que voy también haciendo ejercicios de calentamiento en el coche o incluso en el aseo antes de entrar al estudio, estoy ahí un par de minutitos haciendo escalas también, activando la lengua con la R, el ejercicio de la R, haciendo escalas con la R. Esto, fíjate, lo he hecho nada, 2 segundos y ya noto que hay mucha más actividad, mucha más circulación sanguínea también en la sangre y en todos los musculitos que hay alrededor. Entonces todo influye para la vocalización y para que suene una voz eh, como más limpia, ¿sabes? Que está exenta. Si es que al final cuanto menos hagamos, es mucho mejor para la voz, pero cuanto menos hagamos quiere decir que cuanto menos tensión le pongamos, ¿no? Ujú. Y luego hay alimentos que no estén recomendados, o que tú no recomendarías tomar antes de ponerte a utilizar tu voz así a nivel intensivo. Sí, sí que hay alimentos, porque mira, por ejemplo, y esto me remito a una anécdota que cuenta Juanma Romero, el presentador de televisión del programa Emprende. Juanma cuenta en alguna ocasión, le he escuchado y le he leído, que él tuvo un problema con las patatas fritas
presentación que hizo, ya no recuerdo si fue en Salamanca, creo, que justo antes de salir a presentar el evento, pues pusieron ahí pues unas cositas así de picar y tal, se tomó unas patatas fritas y cuando se puso delante del micro para presentar e iniciar el evento no podía hablar, se había quedado sin voz por la sal de las patatas fritas. Entonces, los frutos secos salados, la sal reseca las mucosas. Entonces, si tomas patatas fritas o almendras, a mí me pasó en una ocasión con unas almendras, también unas almendritas de estas que llevaban los pegotitos de sal, que dices, ¡ay, qué ricos los pegotitos de sal! Sí. Pues, macho, como se te quede pegado en las mucosas de las cuerdas vocales, ya las has liado, porque todo esto, más que nada, porque, a ver, no es que nos pongamos en plan súper purista, cuando vas a hacer una formación, lo que ocurre es que si tú luego vas a estar pendiente de que se te ha secado mucho la garganta y tal, te va a descentrar de lo que tienes que estar. ¿De acuerdo? Entonces, el café, por ejemplo, la cafeína y la teína también reseca mucho las mucosas. Y, por ejemplo, si vas a dar una ponencia y te sientes un poquito nervioso, ¿no? Estos nervios que tenemos todos de, guau, de voy a salir aquí al público y tal y esto, pues si normalmente se te seca la boca por esta situación, le añades a esto que te tomas unas patatitas con sal o que te tomas un cafetito para sentirte más despierto y más activo, pues al final lo que vas a hacer es un batiburrillo que te va a descentrar sobre todo. La leche, por ejemplo, te provoca una telilla. La leche es al revés, pero no compensa. No, o sea, la sequedad que produce la cafeína no la compensa la telilla de la leche. Entonces, entonces, si te tomas un café con leche, pues es que luego vas a estar más pendiente de Ya. ¿sabes? Declararte lo de carraspear, por ejemplo, prohibidísimo. ¿Sabes? Carraspear es como si tienes una rozadura de un zapato en el pie y te estás arrascando con las uñas o vuelves a ponerte el mismo zapato sin tirita. Pues es lo peor que le puedes hacer a tus cuerdas vocales es carraspear. Entonces agua, ¿no? Agua, Agüita, sí, agua se acabó. agüita, hacer gárgaras. También, ¿sabes? Si en un momento notas que tienes algo extraño, pues te vas al baño y con agua haces gárgaras y lo intentas expulsar, pero o tragarlo. Pero carraspear es muy dañino porque además es que irritas la mucosa. La irritas, con lo cual pues acaba siendo un bucle que no, que es una bola de nieve que se va haciendo más grande cada vez. Y si ya en el caso de que ya hayamos perdido la voz, ¿hay algún mejunje o algo que puedas tomarte para recuperarla? En plan, yo me acuerdo que mi madre me hacía como agua caliente con un poco de limón y miel. No sé si eso Ujú. es bueno o, sea, o no ayuda mucho. Sí, 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 sí. Mira, yo uno de los... A ver, lo que ocurre es que siempre hay que procurar no Llegar a ese mm, punto, ¿no? pasar, efectivamente, no pasar esa línea roja. ¿De acuerdo? Y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia línea roja con respecto a la voz. Entonces, yo desde hace años ya no me quedo disfónica, porque en realidad afónica, la afonía, que siempre se habla de, ay, me he quedado afónico. Bueno, afónico ni siquiera podrías decirlo porque es sin sonido, sin voz, ¿vale? Pero pillar de una disfonía que, bueno, pues a todos nos puede pasar, pero desde hace años no me ocurre porque siempre que veo que ya estoy un poquito, que voy a llegar a esa línea casi casi naranjita, ¿sabes? Pues reculo, ¿vale? Y entonces empiezo ya con mi plan más o menos de emergencia. Y bueno, pues el plan es, lo primero, descanso. Dormir es lo mejor que le puedes hacer a la voz, pero no solamente a la voz, sino a tu cuerpo. Entonces, lo que es bueno para tu cuerpo es bueno para tu voz. Y si tu cuerpo descansa, tu voz descansa. Entonces, descansar es importantísimo, tener tus horas de descanso, beber agua por las mañanas cuando te levantas, que nos levantamos ahí un poco ajados después de haber estado horas sin comer y sin beber, pues si te tomas un buen vaso de agua del tiempo, ¿vale? Mejor que no sea fría. Si aguantas un chorrito de limón en el agua, mejor. Hay personas que a lo mejor por la acidez y tal no pueden, pero bueno, si no puedes tomarlo por la acidez, entonces haz gárgaras con el limón, con agua con limón y miel, lo que comentabas tú. Y luego una de las cosas que está, bueno, que está bastante asquerosilla de sabor, muy fuerte más que nada, pero que es, en mi caso, mano de santo, es el jengibre. ¿Sabes? Pero, Pues igual pero la raíz tal cual, rayarla o la algo. raíz, O sí, la comerte un raíz, cacho. la,
cortas un trocito, pues como un trocito del tamaño de una almendra, más o menos, lo pelas y lo masticas como si fuera un chicle, pero no te lo tragas, ¿vale? Porque eso sí que tiene, bueno, que es bastante fuerte para el intestino y para los jugos gástricos. Entonces lo masticas como si fuera un chicle, te tragas el juguito, eso sí, y de hecho es que es un efecto inmediato que te produce, pues bueno, limpia mucho toda la cavidad bucal, limpia mucho la parte de atrás del paladar y de la garganta y tiene propiedades antisépticas y bueno, la verdad es que es una maravilla. Yo cuando tengo así, cuando veo que estoy ahí un poquito y luego además te suben las defensas del cuerpo también y entonces está estupendo. Pero igual también tienes que tener un buen estómago porque las personas que sufren de acidez, por ejemplo, no lo pueden tomar. Pero si te haces un mejuje igual con unos trocitos de jengibre pelado, lo cueces y luego con ese agua haces gárgaras, pues también te va estupendamente. Bien, Pero mira, una de las cosas, fíjate, Juanda, yo uno de los truquitos también, digamos, y que este lo mantengo durante todo el año y no me lo salto ni un solo día, es dormir, incluso en verano, dormir con una braga de cuello. ¿Ah, En sí? invierno duermo con una de estas de motorista que son de forro polar y en verano duermo con una que es más finita, que es como de telita. ¿Sabes qué son estas braguitas que son de motorista que son más finas? Pero yo esto siempre lo hago por la noche porque llegó un momento también en el que me daba cuenta de que por la noche siempre tienes el cuello como muy expuesto, ¿sabes? Te tapas, incluso en verano, pues te sueles tapar y demás, aunque sea con una sabanita nada más, pero el cuello lo tenemos muy expuesto a los aires o no sé, a coger un poquito de frío. Entonces yo siempre duermo con una braguita de cuello en el cuello, Ya, precisamente. ya. Bueno, es que Sí, al sí. final tú eres como los futbolistas, que dependes ahí de la voz para, vamos, que es tu instrumento, ¿no? De trabajo Sí, también. pero yo te diría que es el instrumento de trabajo Bueno, de todo, del sí. 98% de los profesionales, porque, y esta es una idea también que repito mucho en las formaciones, porque es un poco mi misión, que todos los profesionales sean conscientes de la importancia que tiene la voz en su trabajo, en la labor que realizan. Y siempre digo, si utilizas tu voz en tu ámbito profesional, considérate un profesional de la voz. Sí, es verdad. Porque solo el día que dices, ay madre, que no puedo hablar o qué tal, ¿sabes? Y tienes que tirar abajo toda la agenda, reuniones, visitas, llamadas de teléfono y tal, porque no puedes hablar o no puedes hablar correctamente, pues ahí es cuando te das cuenta de la importancia real que tiene la voz. Con lo cual, todos estos consejillos, y bueno, luego vamos a dejar ahí un regalito para los oyentes de Learning Legendario, que es un ebook precisamente con los hábitos saludables para tu voz. Ah, genial, genial. Pues Ok. luego lo comentamos al final y ponemos ahí el enlace en las notas. Muy bien. Oye, ¿y qué podemos hacer para quitarnos las muletillas? Las muletillas. Como tengo un artículo que lo titulé Coletillas, muletillas y otras illas, porque hay todo tipo de illas. Pero sí, yo creo que, fíjate, al final es una cuestión de hacerte amiguito o amiguita del silencio. Los silencios son súper poderosos en comunicación. Y yo lo que veo es que estas coletillas o muletillas o elementos extraños que incorporamos en la comunicación es miedo a quedarte en silencio. De alguna forma es el horror vacui, ¿no? Es ese miedo a parar, a callarte, a respirar, a coger aire. Para mí la mejor manera de quitarte las coletillas es cuando terminas una frase, cuando terminas una palabra, cierra la boca y coge aire por la nariz, o sea, respira por la nariz en lugar de respirar por la boca. Esa quizás sea la mejor manera, pero tienes que ser muy consciente y la calle al final es el mejor escenario para practicar, porque lo que tampoco podemos pretender es estar en mi casa o con mis amigos, estar todo el rato haciendo coletillas de estas, rellenando las pausas y luego subirme a un escenario, dar una formación y ser impecable en mi comunicación. ¿De acuerdo? O sea, tenemos que practicar. Y lo bueno es que con el tema de voz nos pasamos todo el día practicando, porque nos pasamos casi todo el día hablando, Sí, con sí, lo sí. cual lo podemos utilizar, lo podemos practicar siempre.
Hombre, y entiendo también que a lo mejor grabarse uno mismo, ¿no? O sea, te lo digo en mi propia experiencia, que cuando escuchaba los primeros episodios, bueno, todavía me sigue pasando, que escuchaba un episodio y digo, Dios mío, pero a mí me sale, por ejemplo, mucho el... Mm, que, bueno, que se repite muchísimo. Y yo creo que escuchándote también te haces más consciente, ¿no? De esas muletillas. Y yo por lo menos me lo apunto. O antes me lo apuntaba más. Antes de empezar la entrevista me apuntaba. ¿Sabes? Como, en plan, sé consciente de esto que estás diciendo para no repetirlo. sí, totalmente. Claro, para corregir algo, primero tienes que saber qué es lo que está mal y lo que tú bien dices, poner mucha conciencia en esa parte en concreto. A mí también me ocurre, ¿eh? Y me ocurre, pues bueno, también porque te relajas y depende. Hombre, si vas a dar una ponencia, estoy más pendiente, pero al final en una conversación con un amigo, como pueda ser esto, por ejemplo, que al final es una conversación entre tú y yo, aunque luego la vaya a escuchar una barbaridad Millones de personas. de millones y millones de oyentes, que ya los oigo venir, pues siempre te relajas un poquito, pero bueno, está bien, pero conviene lo que tú dices, pues a lo mejor ponerte una grabadora en una conversación telefónica normal, pues te pones una grabadora, grabas la conversación y luego lo escuchas porque efectivamente tienes que saber a qué meterle mano. Hay personas que hacen ciertas cosas con la voz y no son conscientes de ello. Hace poco, qué gracioso, porque conocí a un chico en un evento de emprendimiento y él lo que hacía era alargar mucho las vocales, las Qué raro. vocales en concreto, pero no tenía por qué ser al final de la palabra. Y es que, bueno, yo también es que como soy un poco friki, claro, de todas estas historias, pues me voy dando cuenta, escucho con otros oídos, ¿no? Y entonces se lo comenté, le dije, digo, ¿tú eres consciente de las cosas que haces con las vocales? Que las alargas y demás. Y me decía, ay, qué gracioso, pues alguna vez mi mujer me lo ha dicho y tal. Digo, es que es muy divertido además cómo cada uno pues vamos manejando de alguna manera los tiempos. ¿Sabes también qué ocurre? Que en nuestra sociedad eh, es muy curioso cómo muchas veces detecto, y hablándolo con gente me lo confirman, que como que no quieren parar porque si paras, enseguida te van a interrumpir y se van, ¿sabes? Es verdad, sí, sí. Y Sí, te van sí, a sí. cortar ya el razonamiento. Entonces, como somos muy parlanchines y muy de hablar varios a la vez, entonces, claro, en cuanto que te paras, pues es como un hueco que ha visto el otro para zas, igual que cuando vas conduciendo, ¿no? ¡Buah! Te meten el coche en un, en un trocito que has dejado entre el coche delantero y tú. Pues esto es igual, un poco es ese efecto, con lo cual hay que ir lidiando con todo. Sí, Pero sí. bueno, Fíjate, esto que decías es tal cual, vamos, yo lo noto también en las reuniones, ¿no? Que las que son más así acaloradas, pero luego también, claro, mi mujer, claro, su madre tiene 7 hermanas. Y claro, mm, las reuniones que se reúnen todos con la abuela, pues de hecho ayer estuvimos ahí en una celebración, pero ahí no hay quien meta baza, o sea, yo estoy ahí, o sea, claro, salvo que salga algún tema de tecnología, que es cuando realmente te todas escuchan. las señoras me escuchan y me hacen caso. Sí, no, vamos, ya me puedo olvidar ahí de hablar en toda la tarde. Sí, Y- es que al y- final la comunicación no solamente es lo que tú dices y lo que el otro escucha, o sea, es como una especie de comunicación de mente a mente. Es intentar captar la atención, es lo que yo estoy diciendo, es que la atención que tú prestas esté conmigo. O sea, son como, ya te digo, como muchas bolitas que haces malabares con ellas y tienes que ir pendiente de muchas cositas, ¿no? Pero que hay veces eso que depende con quién estés, pues dices, mira, yo aquí meto coletillas, muletillas y lo que haga falta que me dejen terminar el razonamiento. Pero bueno. Oye, ¿y tú que has ayudado también a profesionales a hacer sus charlas TED, ¿no? De hecho, bueno, creo que estuviste también como soporte de voz, ¿no? En uno de los eventos de TEDx, ¿puede ser? Sí, 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 yo estoy bueno, soy En el parte del de equipo, Torrelodones, ¿no? Era... sí, soy parte del equipo organizador de Torrelodones, que el próximo 3 de marzo 2019 será el siguiente evento que tengamos de adultos. Y, y sí, les ayudo, bueno, les ayudo con todo el tema de comunicación escénica, no solamente temas de voz, sino también cómo moverse en el escenario y porque es muy importante que tengas un cuerpo activo y que tu comunicación no verbal también
esté comunicando a la audiencia y a los espectadores. Eso te quería preguntar, ¿qué consejo práctico, a lo mejor no todo el mundo va a tener la oportunidad en su vida de hacer un TEDx, pero sí la oportunidad de comunicar entre una audiencia, ¿qué consejo práctico darías a la hora de comunicar eso ante una audiencia para conectar mejor? También en lo que es la parte no verbal. Para conectar mejor. Bueno, Sí, al bueno, final, conectar o para, comunicar mejor. Ujú. sí, para conectar, sí, porque al final la comunicación es conexión, pero yo creo que lo mejor que puedes hacer es poner el foco en ellos, es poner el foco en los intereses de la audiencia. En cuanto a contenido, pues contar cosas que estén relacionadas con ellos, con tu audiencia, estúdiala bien y, y hablar de cosas que a ellos les interese, no tanto en ti. Y además eso te relaja mucho. Y luego hacer o sea, entablar una conversación casi con la audiencia, o sea, ver y no hablar de la audiencia o del público como algo abstracto, porque al final son personas como tú y como yo que están ahí sentaditas, igual que a nosotros nos toca muchas veces estar ahí sentados también escuchando a otros. Entonces, esa conexión que tú haces con una persona pues ya está pasado totalmente de moda este estilo declamatorio, ¿no? De que hablas y, bueno, le estás hablando a la audiencia precisamente, porque no estás poniendo el foco en una persona. Entonces, si intentas mantener una conversación, aunque sea un monólogo, en la mayor parte del tiempo va a ser un monólogo porque eres tú el que está en el escenario, pero sí que tratando de ir conectando visualmente con, bueno, con ciertas personas que tengas. Luego es muy curioso cuando te pones en un escenario o en una formación, tú lo sabes también, y bueno, todos los que se dedican a la formación lo sabéis, que hay personas que te alimentan de energía y hay otras personas que parecen agujeritos negros, porque se por ahí, ¿no? Y entonces hay que focalizarse pues en las personas que te alimentan, ¿vale? Y como digo yo, tú haz tu fiesta. Mira, yo estoy aquí hablando, he venido a contaros esto que puede ser interesante, que puedo aportar algo a lo que, bueno, a vuestro desarrollo profesional o personal o lo que sea. Y entonces tú haz tu fiesta, ¿sabes? Y que si los demás están todos mirando el móvil o tal, a ver, hay que tener ahí un ten con ten, ¿sabes? Y lo que decía antes también, de escuchar con los ojos, ¿no? Pero al final todo depende mucho de ti y de cómo tengas tú tu nivel de energía, porque somos seres contagiosos, es que nos contagiamos. Sí, 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 desde Entonces, luego. es inevitable, con lo cual, dependiendo de cómo tú te sientas y dependiendo de cómo tú alimentes tus pensamientos mientras estás hablando y dependiendo de si te centras en cada cosa que estás diciendo, en lugar de estar hablando de esto y estar pensando en lo siguiente que vas a decir o en lo último que dijiste y fíjate esto que metí la pata, no sé cómo, tal. No, se acabó, ¿sabes? Mira, esto, ¿cómo se llama este jugador? Tiger Woods, que ahora no me salía, el jugador de golf, Tiger Woods, decía, y esta es una metáfora que me gusta mucho también porque te la llevas al escenario y es muy interesante. Él decía que para él jugar al golf era como entrar y salir de un túnel en el que a cada bola que se ponía no pensaba en otra cosa más que en dar ese golpe, en esa bola y en cada movimiento que hacía con el swing para dar a la bola, solo pensaba en cada uno de los movimientos a medida que los iba haciendo. Con lo cual, esto, si nos lo llevamos al escenario, viene a ser un poco también esa idea. Y si te centras en cada una de las ideas y en cada cosa que estás diciendo, al final volvemos otra vez al tema que decíamos al principio de la voz consciente, consciente de lo que estás haciendo en cada momento. Sí, que incluso a lo mejor incluso te puede ayudar a relajar la tensión, ¿no? De los miedos, si tienes algo en lo que centrarte, ¿no? Y no en preocuparte de sí, pues el miedo que a lo mejor puedas sentir, ¿no? De lo que estarán pensando y demás. Exacto, sí, sí. Y poner el foco en lo que tú buenamente puedes aportar, en lo que les puedes aportar a ellos, en pensar en lo que, bueno, en la ayuda que puedes, en el valor que puedes aportar y en lo que la audiencia se va a llevar. Y luego la verdad es que te sorprende muchísimo, porque la gente recibe, si tú hablas desde ese lado, ¿no? Y en TEDx, por ejemplo, en el decálogo, en el manual del organizador, hay un decálogo para el ponente. Y uno de ellos es que seas humilde,
¿no? Y que dejes el ego aparte y que no presumas de todo lo que sabes, sino que pongas el foco en qué puedes aportar a las personas que están ahí, en cuál es tu idea principal en este caso y con qué idea quieres inspirar a otras personas que están en otra parte del mundo y que hablan otro idioma y que viven otra cultura diferente, pero que al final son humanos como tú y como yo y que tienen seguramente pues problemas muy parecidos a los que tú tienes. Fíjate aquí, había un ejercicio, bueno, yo lo puse una vez en el blog, pero era un ejercicio muy curioso que hacíamos en improvisación teatral. Y entonces teníamos que ir saliendo bueno, ahí al escenario, ¿no? Éramos como, pues estaríamos 15 alumnos. Y entonces teníamos que decir algo, pues durante un minuto hablar a la gente. Y Ujú. luego volvíamos a nuestro sitio y nuestro profesor nos decía algo al oído y teníamos que volver a hablar de otro tema dentro de otro minuto. Y la gente tenía que averiguar por cómo cambiábamos la forma de expresarnos qué es lo que nos había dicho el profesor. Ujú. Y era muy curioso porque tú veías a las personas y decías, no sé qué es, pero algo ha cambiado. ¿Sabes? Veías que pues la gente empezaba, pues está sonriendo más, pues está mirando con los ojos más abiertos, pues está mirando a todo el mundo, ¿no? Sí, Y ya hasta que te tocaba tu turno, ¿no? Y ya te decía el profesor lo que era. ¿Y sabes lo que era? no sé qué era. Pues lo que era que pensábamos que las personas a las que estábamos hablando eran súper atractivas. ¿Sabes? Como si Mira. estuviéramos enamorados de esas personas que nos estaban escuchando. Entonces, claro, tú salías ahí y con ese pensamiento en la mente de decir, joder, qué guapa es esta gente que ha venido aquí a verme, qué atractivos, o sea, no tenían por qué ser guapos de físicamente, ¿no? Pero de gente atractiva Sí. que te apetece estar ahí, mírales, qué presencia, ¿no? Al final, eso, digamos que de alguna forma hackeaba tu cerebro, ¿no? Y te dejabas de preocupar por lo que tenías que decir en ese sentido, ¿no? Y estabas más en una actitud Ujú. como de, no es ligar, ¿no? Pero intentar enamorar de alguna forma a estas personas y Sí. eso pues se traducía pues en una figura más sonriente, más abierta, mirando a todo el mundo, los ojos más brillantes, ¿no? Y era curioso Ujú. porque se notaba, o sea, no sabías qué bien que era, pero se notaba un montón. Se notaba, claro. Fíjate, esto me recuerda que en algún sitio he leído también a George Clooney, comentó en una entrevista que él al principio tenía absoluto pánico de hablar en público. O sea, una cosa es que tú seas actor maravilloso y tal y estés haciendo uy, me sale actiendo escenas. Tú haces tus escenas y demás y tan ricamente, pero lo de hablar en público es otra cosa. Entonces, él la manera que tenía de hackear a su mente era imaginándose, él llegaba al evento que le hubieran invitado para hablar y se imaginaba que todos los que le estaban escuchando eran antiguos amigos suyos, amigos de la infancia, amigos de su adolescencia, que a muchos de ellos no los reconocía porque habían cambiado mucho, bueno, y porque entre otras cosas no eran amigos suyos, no los conocía de nada, pero él, ¿sabes? Pero él pensaba, no, pero es que estos son, es fulanito, menganito, o sea, pensaba Ajá. incluso en los nombres de compañeros suyos del colegio, del instituto, pero eso, pero pensaba, bueno, no los reconozco porque han cambiado mucho en estos años, pero ellos son mis amigos. Ujú. Entonces era como una forma de sentirse más cómodo a la hora de hablar a la audiencia, al público, porque pensaba que eran amigos suyos de toda la vida. O Mira, sea pues que sí. también es una buena idea para probar. Cada uno tiene ahí como sus truquis, pero me mola, me gusta mucho el que has comentado porque efectivamente tienes que hacer, a ver, el público además siempre va a estar de tu parte, o sea, es una cosa extrañísima, ¿sabes? Que te encuentra, a no ser que seas político, y es otro asunto, pero es muy raro lo que te encuentres con un público que no vaya a estar entregado. Y normalmente siempre queremos además que quien esté ahí arriba lo haga bien y sea todo un éxito. Entonces vas a tener a la mayoría de las personas que están ahí sentadas escuchándote, las vas a tener a tu favor. Con lo cual juega con esa energía, ¿no? Recoge toda esa energía y que juegue a tu favor. O sea, Sí, es curioso también, ahora me venía a la mente una peli que recomendaban en el podcast de Humor en Público, ¿no? Que hablaban de Jerry Seinfeld, ujú, el humorista americano, y entonces hay un documental en Netflix que cuenta, bueno, este es un humorista que fue súper famoso con la serie esta de Seinfeld, yo no la he visto la verdad, pero sí, debía ser sí. muy buena, y entonces es un documental que cuenta los inicios, ¿no? Y también se ve la historia de otro monologuista
de pues que van a los cafés ahí a contar sus monólogos. Y es curioso que los dos un día tienen una mala actuación en escenarios diferentes, pero la actitud con lo que se enfrenta cada uno, ¿no? Porque el monologuista más junior, pues venía diciendo: "Jo, es que el público era una mierda, es que estaba súper frío, es que vaya panda de catetos, tal". Mientras que el otro de Seinfeld sale, ¿no? Le pregunta a la cámara y dice: "No, no, la culpa es mía". O sea, siempre la culpa es del monologuista, ¿sabes? Si no has Ujú, conseguido ver cómo estaba tu público y adaptar tu mensaje a tu público para cambiarlo, el problema es tuyo, ¿sabes? Lo tienes que asumir como ujú. tal. Y al final también es un poco esta misma idea, ¿no? Si tú vas a hacer una presentación, una formación y ves que la gente es fría y no intentas cambiar nada, luego no te puede extrañar que no funcione o que la gente salga descontenta. Totalmente de acuerdo. Mira, hasta el punto de que otro de los regalitos que tengo para los oyentes, para los cientos de miles de oyentes, es otro ebook que escribí, que son los 8 errores habituales al hablar en público. Y uno de ellos es precisamente el que estás comentando. Es que no, a ver, yo siempre digo, la responsabilidad de la energía de la sala es tuya. Tú eres quien dirige la orquesta. Entonces, hazte cargo de esa responsabilidad. Y la energía de la sala, si está bajita, pues cambia el chip, ten recursos ya anotados y ya practicados y ya contrastados que funcionen para que no se te vaya de las manos. Pero es el ponente o el formador el que tiene que tomar esas riendas de agarrar bien el toro por los cuernos, ¿sabes? Bueno, y decidir que efectivamente es su responsabilidad. O sea, que no depende tanto del público, que sí, que también, ¿vale? Pero que no te van a boicotear, no es una cuestión de... Y, por ejemplo, yo es que alguna vez he escuchado, es que yo voy a muchísimos eventos, y lo he escuchado varias veces y es como, madre, qué horror. No lo de, ¿pero qué os pasa? ¿Que estáis dormidos? Es como, por Dios, Pero eso, ¿cómo me puedes decir? el ponente diciendo eso Es, al público directamente. el ponente, sí, el ponente o el formador diciéndole eso a su público y es como, es que lo he escuchado varias veces y digo, no, no, o sea, hazte tu cargo. Si observas y si ves que la gente está bajita de energía, pues a otra cosa mariposa, cambia, pero ya te digo, pues ten ahí una ristra, tus 5 recursos principales para aumentar el nivel de la sala. Mira, esto puede ser también otro ebook. Pues sí, Podemos tú tienes algún recurso que te venga así a la cabeza? Yo normalmente lo que hago siempre es involucrarles mucho, involucrarles con preguntas, involucrarles con actividades, con alguna, ahí no me sale ahora la palabreja, pues ¿Alguna con dinámica o alguna dinámicas. actividad? Exacto, sí, con dinámicas, ¿no? Dinámicas que la gente se vea involucrada. Involucrar el cuerpo. Cuando tú involucras el cuerpo de las personas que están sentadas o que están de pie o que están como tú les digas que estén de alguna forma, ¿sabes? Pues todas esas actividades y luego el humor también, el humor bien entendido, el humor sano también es una forma, ¿no? de relajar. Pero yo creo que sobre todo las actividades meto muchas actividades teatrales, muchas dinámicas teatrales, entonces eso siempre la gente lo agradece mucho en general. Bueno, es muy fácil, la verdad es que la actividad y la formación a la que yo me dedico da mucho juego y da mucho pie a que la gente se sienta involucrada y parte del escenario también. Bueno, yo tengo que decir que una charla que asistí, que fui a verte en el lugar este de emprendedores y demás, que no, bueno, Sí, al final nos pusiste a todos a bailar ahí la sí, de Shake. sí, sí, es verdad. Sí, estuvo divertido. Pero al final es eso, es hacer. O sea, no es, bueno, pues yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues vengo y bla, 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 y te cuento y te hablo sin involucrarte, pues no, es que eso no aporta nada. Al final es la sensación de que me siento aquí, escucho y yo qué, ¿no? Porque al final el público, todos como público, ¿sabes? Pensamos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Claro. Entonces, cuanto más involucres a tu audiencia, pues más exitoso será para todos, más beneficioso y más enriquecedor también. Claro, y tú además con la experiencia del doblaje, imagino que, no sé si harás también muchos personajes o metes personajes a la hora de hablar. Bueno, yo voy haciendo vocecitas, claro, también voy ahí haciendo
mis gracietas, ¿no? Pero sí, bueno, improviso mucho, la verdad, porque al final también, hombre, no te digo que una se aburra de escucharse a sí misma sus mismos chistes siempre, porque no es tan exagerado, ¿no? Pero sí que voy improvisando también un poco en función de cómo esté el ambiente. Y a mí me gusta mucho incorporar y escuchar también a las personas que están sentadas, incluso en las ponencias. Y las ponencias te pueden dar pie también a que hagas ese tipo de dinámica. No a lo mejor con respuestas larguísimas, pero si me vais contando, a lo mejor imagínate, ¿no?, que tienes un teatro con 400 personas sentadas, pues me vais diciendo, por ejemplo, para vosotros, ¿qué significa, qué es la voz para vosotros? Con una palabra, con una palabrita cada uno. Y además para esto siempre te tienes preparado entre el público o de la organización o gente que haya ido a acompañarte, pues un par de personas que digan una palabra, ¿vale? Para que sean los que arranquen, que ya sabes que parece como que los primeros siempre es un poco más complicado, pero, pero si lo haces así, de respuestas cortitas y de comentar esas respuestas y, ay, fíjate qué curioso esto que acabas de decir, pues a mí me pasó que tal, 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 tal o lo que sea, ¿no? Pero, o sea, como que estás escuchando, no solamente estás preguntando y ya está y que te respondan y no, sino que lo incorporas o luego ya a lo largo de tu conferencia, pues también vas incorporando. Pues mira, como decía esta chiquita de aquí, o como decía, no sé, o como hemos comentado antes, pues esto tal, tal, tal. Y que sea, no sé, que sea algo vivo. Yo siempre digo, además, fíjate, en los ponentes TEDx es quizá además más difícil en el sentido de que la gente se aprende su charla y es como que no me salga yo de mi propio guión. Y yo siempre comento, mira, una ponencia es un ser vivo, está vivo. Y te vas a olvidar de ciertas cosas que tenías en el guión y no vas a decir, y también vas a decir otras cosas que no tenías en el guión y que va a ser todo perfecto y es maravilloso porque al final es un ser vivo. Y como es una puesta en escena en directo, pues tienes que vivir el directo. Y el directo, la mejor forma es disfrutando lo que estás diciendo y siendo consciente, claro, tienes que jugar con muchas bolitas de estas de los malabares, pero siendo muy consciente, ¿no?, de que estás ahí con un público que es un público único, que es un momento único también, porque incluso aunque hicieras otra a los 10 minutos de haber terminado la primera, sería otra diferente. Y bueno, disfrutar también de esa variedad y de esa improvisación, ¿no? Sí, aquí, como comentando lo que decías antes también de hacer partícipe, yo creo que también incluso a veces hay recursos muy sencillos, por ejemplo, esto que decías, parece que solo podemos preguntar la opinión a la gente cuando es un grupo pequeño, ¿no? Para que tengamos tiempo, pero a veces imaginando, por ejemplo, un teatro con 400 personas, pues tú podrías decir, a ver, ¿qué es para vosotros la voz? Contárselo a vuestro compañero de butaca en 5 minutos. O sea, hablar solo los dos sobre qué es para vosotros la voz. Y luego tú, a partir de, o sea, les dejas esos 5 minutos para que la gente reflexione y a partir de esa, seguramente se genere algo de caos, algo de ruido de la gente hablando, Mm. pero seguro que tú ya con la experiencia, pues decir, pues seguro que algunos de vosotros habéis hablado de que la voz es aire o de que la voz es no sé qué o de que la voz es lo que sea, ¿no? Pero que es una forma muy sencilla de hacer participar a la gente y no te va a robar media hora, ¿sabes? De hacer la actividad. O sea, a lo mejor con 5 minutos y ya los tienes despiertos, ¿no? Que es lo que muchas Sí, veces pasa que es lo que tú decías, que llegas ahí a la charla y das ahí una chapa ya preparada, pero que no hay ninguna interacción. Que a mí, por ejemplo, las charlas me encantan, pero sí que es verdad que cada vez las veo más iguales. Las veo en algunas, ¿eh? Hay otras no. Hay otras que me han gustado porque las he visto, como tú decías, únicas, interactivas y escuchando, digamos, participando más con el público. Pero hay algunos que se nota que, vamos, que eso la darían aquí igual hoy que mañana que pasado, que lo del público es sí. lo de menos, o que la darían igual incluso sin tener público. Sí, lo que ocurre con TEDx y con los eventos TED es que, fíjate, yo he visto ponentes muy expertos, acostumbrados a hablar a auditorios de 1.000, 2.000, 3.000 personas y que llegan al evento TEDx y se ponen de los nervios. Es muy curioso, pero porque tiene luego una repercusión en Internet y tiene una difusión online que es bestial y entonces impone, es un evento que impone mucho, con lo cual, pues bueno, pues la gente se lo suele preparar mucho y además están pues muy mediatizados por todo lo que rodea al evento también.
Y bueno, pues es complicado. Por eso te decía que es, ¿sabes? Es difícil porque es como, bueno, es que voy a hacer mi charla TEDx. O sea, Sí, sí, que al normalmente haces final, una. claro. No, no, hay personas, yo he visto algún ponente que ya ha dado como tres o cuatro, pero vamos, no es lo habitual, ¿eh? Lo normal es que hagas una y ya está, ¿no? Es como tu charla TEDx, con lo cual, claro, quieres que salga todo y ese rollito de perfección y de control y de querer que salga perfecto es lo que hace al final que no salga natural, ¿no? Porque es que el afán de control con la naturalidad se llevan fatal, es que no son Sí. nada amigos. Antagonistas. Claro, totalmente. Y entonces, y la conexión al final con la audiencia viene en buena parte determinada por esa naturalidad, ¿no? Y por ese, pues mostrarte vulnerable de alguna forma y mostrarte también humilde. Con lo cual, es que son muchos factores los que hay que conjugar ahí para que te salga un cóctel acertado. Oye, Pero sí, sí, dime. no, que es curioso, ¿no? Que es gracioso esto que te decía, ¿no? Que haya gente que se ponga tan nerviosa con este evento porque marca también un antes y un después en la carrera de la gente, o sea, suele ser muy determinante. Yo lo que me voy a montar es un negocio, me voy a alquilar un local y voy a poner un escenario en negro, ¿sabes? Con las letras de T ahí detrás, ¿no? Y voy a grabar discursos a la gente para que luego lo puedan poner en su currículum, en plan aunque sea la foto, ¿no? De la foto delante Pues de un mira, oye, la misma hasta hacemos aquí negocio y todo. hacemos ahí y hacemos negocio. Sí, sí, sí. Y ya para ir terminando, tú sabes que hay muchos formadores que también, pues ahora están dando el salto a la online, ¿no? Y están haciendo sus cursos. Bueno, tú de hecho ya tienes un curso online. Sí, 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 tengo uno. Impacta con tu voz y tu comunicación a cámara. También pondremos ahí el enlace en las notas. Y lo que te quería preguntar, ¿cómo podemos hacer? Porque muchos formadores se escriben todo el texto o quieren recordar las ideas. ¿Cómo podemos hacer para que la comunicación a cámara sea natural en este tipo de grabaciones? Bueno, no hay, a ver, no hay, digamos, como Un truco final, ¿no? una respuesta mágica, ¿no? Que es lo que a lo mejor se podría esperar. Lo siento, no tengo la varita mágica, pero al final es una cuestión de práctica, es una cuestión de tener muy claro a quién le estás hablando, es trascender la cámara. Mira, yo esto, por ejemplo, estuve yendo a clases de interpretación a cámara con Juancho Calvo, que es un maravilloso director de televisión y de cine, y Juancho siempre decía que el público no quiere ver tu técnica, el público lo que quiere ver es tu corazón. Y esta idea a mí me encantó, me encantaba porque efectivamente no es una cuestión técnica de ahora me voy a poner así, y así, y bueno, pues sí, o sea, a ver, hay detalles, pues la luz, el sonido, por supuesto, o sea, todos esos aspectos ya como que se dan por hecho que van a estar bien y que van a estar controlados. Y al final es más una cuestión de conectar tú contigo mismo, de conectar con qué es lo que quieres transmitir y a quién se lo quieres transmitir. Y pensar que aunque luego tu vídeo, ojalá lo vayan a ver millones de personas, pero que lo ven también de una en una, es lo que decíamos antes también del escenario, que al final, aunque haya 1000 personas sentadas en el auditorio, pues son 1000 individuos que reciben en solitario la información. Y la información de los vídeos, de los cursos online o de vídeos que vayas a colgar en tu canal de YouTube, también es bastante probable, en el 90 y tantos por ciento de los casos, que vayan a recibir esa información en solitario. Quizá incluso con unos cascos puestos, con lo cual tampoco hace falta declamar ni. Entonces es más hablarle a la cámara como le hablarías a un amigo. Define un poco cuál es, se habla mucho, ¿no? Del avatar, cuál es tu avatar, cuál es tu cliente ideal, cuál es tu oyente ideal. Defínelo muy bien. Incluso, pues ponte una fotito al lado de la cámara, al lado del visor, que este es un truqui muy televisivo, además que lo han utilizado muchísimos presentadores al principio, al inicio de sus carreras, pues te pones ahí una fotito de alguien a quien tú le quieres hablar. Y en vez de mirar al visor, que es una cosa pues a lo mejor un poco más fría, que no te inspira, pues estás mirando a la fotografía que está al lado del visor en realidad. Y lo que haces es conectar con esa persona. Y yo no sé si ha sido en un podcast, creo recordar. Fíjate que ha sido en una de las entrevistas que tú has hecho ahora mismo, no recuerdo a quién, que decía entablar una conversación con esa persona antes de empezar. ¿Puede ser, Juanda? Sí, con Abel Laubón. Ujú. Ah, mira, sí, sí, con Abel.
que me resultó muy curioso lo de entablar una conversación. Digo, mira qué bueno, qué gracioso, ¿no? Entablas toda tu conversación con esa persona antes incluso de ponerte a grabar. Y es que es así, esa es la mejor manera de conectar, porque al final conectas tú contigo y conectas con la persona que luego lo va a ver. Y trascender la cámara es tu amiga, si la cámara está ahí para hacerte un grandísimo favor. Pero sobre todo, practicar. Si tienes un grupito de gente. A mí me encantan estos grupos de masterminds que ahora mismo, a día de hoy, se organizan además de una forma espontánea, pues con un grupo de amigos, que es un entorno seguro en el que tú te vas a sentir libre de prejuicios, libre de ser juzgado, libre de juicios a posteriori más bien, y libre de que vas a tener un feedback, como siempre digo, cariñoso y sincero, porque se necesita que sean las dos cosas, que sea cariñoso para que no te machaquen y que sea sincero para que te digan las cosas que realmente puedes mejorar, porque de nada me sirven palmaditas en las... ¡Ay, qué bien, lo has hecho fenomenal! Vale, muchas gracias, pero yo lo que quiero es seguir creciendo y seguir avanzando. Entonces, en un grupito que tú tengas y en el que te sientas seguro, en un entorno seguro, cuelga esos vídeos y que te vayan contando y proponte, por ejemplo, pues mira, durante esta semana voy a colgar un vídeo diario. O incluso en tu canal de Facebook, que están amigos y familiares, pues un vídeo diario, Te puedo asegurar que al cabo de 7 días colgando un vídeo diario y pasando por ese trago de decir, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo me pongo? Y de hacerte 15 tomas, pues al final no te acabarás haciendo 15 tomas porque dices, esto es insufrible, no hay quien lo aguante, ¿sabes? Pues, y buscar la naturalidad, cada uno la suya, ¿sabes? Pero al final es haciéndolo como realmente se acaban rompiendo esas barreras internas que tenemos. Sí, al final eso mismo me decía también David Díaz Robisco, que también está ahí dándole al tema del vídeo y que ayuda a profesionales, ¿no?, a tener más visibilidad en LinkedIn y demás. El tío se graba unos vídeos que, vamos, que a veces yo le digo, a este le van a detener la policía. Tiene uno buenísimo hablando a un monopatín en el Decathlon. Y te partes, ¿no? Y al final me decía eso, es que es una cuestión de práctica, es forzarte lo que tú decías, cada día, ¿sabes? Probarte y así ya se te va quitando el miedo. Totalmente. Hace poco me decía un amigo, mira, todavía no conozco a nadie que haya aprendido a montar en bicicleta viendo el Tour de Francia sentado en el sofá. Pues es que es así, efectivamente, claro. Así no aprendes a montar en bici. Aprendes pues subiéndote y cayéndote y tambaleándote y al final pues lo acabas consiguiendo, pero es en la acción donde se produce toda la magia. ¿Y tú cuando has grabado contenidos para vídeos de este tipo online, utilizas alguna aplicación de QE o sea, el QE es, para quien no lo sepa, es la visión del texto, ¿no? De lo que tienes que contar digamos, en una pantalla. ¿Utilizas alguna aplicación de este tipo? ¿O? Yo la verdad es que no. Cuando grabo vídeos en casa o vídeos para colgar en mis canales, no. Cuando hice el curso online sí que la utilicé, porque grabé el curso en las instalaciones de Hotmart, que es donde tengo instalado que también te doy las gracias públicamente por la entrevista que le hiciste a Raúl Maraña, que fue, de hecho, el detonante de que finalmente acabara grabando mi vídeo. Bueno, de hecho, el tuyo, el de David, el mío. Sí, efectivamente. O sea que un grandísimo profesional, Raúl, un encanto de tío. Y bueno, pues como te comentaba, yo no me pongo aquí un papelito con un par de líneas. Además, yo es que me hago el ensayo ya grabándome directamente. O sea, empiezo antes de tener guión ni nada, empiezo ya a grabarme porque digo, mira, así todas las cosas que vea, pues las voy limando, las voy cambiando. Pero también es verdad que yo los vídeos que hago hasta la fecha son vídeos cortitos de menos de 1 minuto. Y entonces, muy, muy concretos. A mí me gustan mucho los haikus, que son estos poemas japoneses de 3 versos nada más. O sea, me gustan las cosas concentradas, con mucho valor y fáciles de asimilar. Pero, entonces, ¿y para esta que dijiste que sí que usaste una aplicación, era una aplicación de la tablet o...? Era ¿cómo se llamaba? Parrot Teleprompter, creo que se llamaba. Es una aplicación que tenían ellos para poder leer en un visor que había debajo justo de la cámara. Pues ya la buscaré. Parrot Teleprompter, sí. Y ya para terminar, también sé que has hecho también formación para podcasters, aparte de los buenos consejos que me diste a mí para empezar, ¿no? Cuando te llamé, yo creo que en verano del año pasado, ¿no? Sí, en verano del año pasado contactamos bueno, por LinkedIn. Eso, yo encontré bueno, me acuerdo que quería lanzar el podcast, que quería algún tipo de feedback, ¿no?, sobre el tema de cómo me expresaba ante el micrófono, y contacté con Mamen y la verdad que
Desde entonces ya surgió una bonita amistad ahí trabajando juntos. Pero sé que también has dado consejos, ¿no? Ahí has intervenido también en algún curso para podcasters. Yo lo que más difícil y lo que más me costaba era, al principio que tenía los guiones escritos, era leerlos con naturalidad. Pues eso, como hacen locutores. Ahí, ¿cómo se puede hacer? Yo creo que antes has comentado alguna de las claves, ¿no? Con el tema de las pausas, que realmente es lo que aportan. Pero no sé si tienes alguna clave más a la hora de poder leer un texto en un medio como el podcast y que suene natural. Pues mira, tengo un amigo motorista que dice, que siempre me dice, tú es que llevas muchos kilómetros de lectura a las espaldas. Digo, pues sí, que me encanta la expresión esta de los kilómetros de lectura. Al final es cuestión de practicar mucho y de leer mucho, escucharse, grabarse y luego escucharse. Si tienes un feedback que sea profesional, pues mejor porque así avanzas más y vas de la mano de alguien que ya ha hecho ese camino, que ya ha recorrido ese camino. Pero al final también la idea es un poco lo que hemos comentado antes de centrarte en cada cosa que estás diciendo. Si te centras en cada una de las ideas y la cuentas como se la podrías estar contando a alguien que está a tu lado, pues va a ser mucho más fácil que te suene más natural, ¿no? Y que no te suene leído. La cuestión entre leer y hablar es que cuando tú lees ya sabes lo que tienes, ya sabes lo próximo que vas a decir, porque lo tienes ahí escrito y seguramente incluso hasta lo hayas escrito tú mismo. Con lo cual vamos enlazando ideas porque ya están ahí. De esa Mm. manera lees. De esa manera, no tengo ahora mismo así algo a mano para leer y para hacer un poco la práctica, pero la idea es esa, es muy sencillito porque, bueno, vas de corridito porque ya lo tienes ahí todo escrito y ya sabes qué es lo próximo que vas a decir. Mientras que cuando estás hablando, no sabes qué es lo próximo que vas a decir. Con lo cual vas haciendo estas pausas que Mira, en realidad son estratégicas para darte tiempo para decir, vale, a ver qué idea de todas las que me han venido ahora mismo a la cabeza, qué idea elijo para seguir esta conversación. Y esa sería un poco la manera, esa es la forma en la que tenemos de convertir, digamos, los pensamientos en palabra hablada, con lo cual haz eso mismo cuando tengas el texto escrito. pues ya para terminar, Mamen, siempre les pido a los invitados si tienen algún cuento o alguna historia o alguna anécdota que les gustaría compartir. No sé si tú tienes alguna. Sí, pues a ver, bueno, como anécdota, fíjate, sí que te voy a contar. Mira, cuando fui a hacer el casting de voz para Telefónica, que esto fue en el año 98, la tarde anterior, bueno, tenía la voz fatal, pero fatal, o sea, que era como, madre de Dios, o sea, no me puedo creer que mañana tenga el casting para Telefónica y tenga yo la voz tan mal como la tenía. Durante, digamos, mi adolescencia y la primera etapa de mis años 20, pues yo siempre tuve unos problemas tremendos de afonías, de laringitis, faringitis y demás. Y me decía mi madre, hija, es que has heredado lo peor de tu madre, todas las faringitis y todas las itis que se pueda pillar la garganta. Y yo era como, bueno, pues nada, pues sale un poco ajo y agua, ¿sabes? Que lo he heredado, pues ya está, pues me ha tocado, ¿no? Y entonces, este día que te digo que tenía el día siguiente el casting para Telefónica, fui a casa de una amiga a llevarle una cosita y tal, y entonces había allí un amigo suyo que resultó que era kinesiólogo, que yo en ese momento no tenía ni idea de lo que era la kinesiología ni tal. Y entonces les conté, digo, fijaros cómo tengo la voz, mañana el casting estará allí. Entonces este chico me dijo, a ver, ven aquí un momentito, tal, me puse ahí, ponte de pie, tal, cierra los ojos. Bueno, empezó ahí a hacer, no me tocó un pelo, eso sí, ¿sabes? Pero yo sí que notaba como unas olas así de calor y tal. Y entonces estuvo allí como 10 o 15 minutos. Me dijo, no digas nada en este tiempo y tal. Y él hacía así cosas alrededor de mi cuello y esto. Y cuando terminó ya, me dice, bueno, pues abre los ojos y a ver, habla. Y entonces empecé ya no sé ni qué le dije, pues debía de ser como, ¿qué has estado haciendo y tal? Y de repente me sonó la voz de una manera que era como, no me puedo creer, pero ¿cómo? ¿Pero qué has hecho? O sea, fue de verdad de asustarme incluso, o sea, es decir, ¿qué ha pasado aquí, no? Y entonces me dijo, y esto, fíjate, luego estuve al cabo de los años yendo a su consulta y demás, y yo alucinaba con las cosas que él me decía, pero sobre todo me abrió un poco
a una idea que me dijo en ese momento y fue: tú no has heredado nada de tu madre, ni has heredado las faringitis, ni has heredado las laringitis. Lo que tienes en tu garganta es un nudo gordiano de la cantidad de cosas que no dices y que se te quedan ahí atrapadas. Y las tienes todas ahí agarraditas y por eso tienes los problemas que tienes con la voz. Uh-huh. Y yo me quedé bastante alucinada, primero porque lo que decía resonaba muchísimo con, con cómo yo era en ese momento. No decía las cosas que pensaba, siempre estaba más pendiente de lo que la gente quería escuchar que de lo que yo de alguna manera sentía. Y os cuento esto, te cuento esto yo, y se lo cuento a los oyentes porque lo he contado en alguna ocasión en petit comité, amigos y demás. Esta es la primera vez que lo cuento en público. Pero sí me parece muy interesante porque si hay alguien que lo está escuchando y que le resuena de alguna forma porque pueda pensar que tenga problemas de voz y que sean heredados o que es lo que me ha tocado, pues igual que otros tienen ciática, hija, pues yo estoy con mis laringitis. Pero sí que es cierto que de alguna forma yo sentía, cuando él lo dijo, que me imaginaba además la película esta de Érase una vez el cuerpo humano, Sí. igual que se veía ahí a los glóbulos blancos, ¡guau!, que salían a luchar todos los leucocitos, ¡pah!, y todos luchando contra el virus o contra la bacteria, pues yo me imaginaba todas las palabras que no decía, me las imaginaba ahí apelotonaditas en la garganta haciendo un nudo, y aquello era, pues eso, pues que era como imposible. Y cuando, bueno, pues a raíz de eso empecé ya a hacer un poco de limpieza y de decir las cosas y te das cuenta de que todo se puede hablar, todo, absolutamente todo. Si lo haces desde un punto de vista tuyo, o sea, si lo haces desde tu corazón, o si lo haces desde un lado de tu forma de ser que esté exento de ego, ¿no? Y ahí es cuando la comunicación realmente fluye. Hay un libro buenísimo de Joseph Grenny que se titula Conversaciones cruciales y sí que es un libro, la verdad, muy recomendable en el sentido de que limpiamos mucha de nuestra comunicación a base de tener conversaciones que realmente tenemos que mantener y que no las mantenemos pues por miedos y porque no agarramos ese toro de la comunicación por los cuernos, ¿no? De hecho, hace poco escuchaba, decía Ludo en el podcast de Moceto Tester, que eso, lo decía también Tim Ferriss, ¿no? Que el éxito de una persona dependía del número de conversaciones cruciales que tenía en su vida, ¿no? De conversaciones difíciles. Totalmente Y... de acuerdo. Uh-huh. Uh-huh. Pues nada, genial, con esta historia nos quedamos y me apunto la referencia del libro también para ponerla en las notas del programa Muy y bien. bueno, y ya, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera contactar contigo y que quiera mejorar su voz, por ejemplo? Pues lo más fácil en mi página web, mamendelgado.com. Pero bueno, le escuché una vez a un americano decir, si pones en Google mi nombre, pues esto igual. Si pones en Google Mamen Delgado, creo que las 3 o 4 primeras páginas son todo vídeos míos o referencias mías y mis redes sociales, Instagram, que estoy muy activa, o Twitter y LinkedIn también. Así que ahí están, si alguien quiere contactar y contarme alguna cosita o preguntarme, yo atiendo todas las consultas que sean por correo o por redes, pues intentaré responder a todo ello. Genial, pues nada, muchísimas gracias, Mami, por todos estos buenos consejos, ¿no? Para mejorar nuestra forma de comunicar. Ha sido un auténtico placer. Sí, un placer. Y luego, bueno, de todas formas, en mamendelgado.com/legendarios, ahí es donde se podrán descargar los oyentes los regalitos que tengo preparados para ellos. Genial, genial. Lo pondré también el enlace en las notas y muchísimas gracias por esos regalos. Un placer. Pues un abrazo. Un abrazo, Juanda. Muchas gracias a ti. Chao, chao a todos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que con Mamen Delgado hayas sacado algunas claves sobre cómo puedes sacarle mejor partido a tu voz. Y precisamente, como comentábamos en la entrevista, Mamen ha dejado unos regalos para los oyentes de Lenin Legendario. Puedes ir a buscarlos en mamendelgado.com/legendarios. Podrás descargarte de forma gratuita 2 ebooks, uno sobre 12 hábitos saludables para cuidar tu voz y otro con errores habituales al hablar en público. Y además, no solo esto, Mamen ha dejado un descuento del 50% para las 10 primeras personas que se apunten a su curso online Impacta con tu voz y tu comunicación a cámara.
Ya os digo que Mamen es una súper profesional de la voz, una persona muy generosa y a mí me ha ayudado un montón a coger confianza delante del micrófono y sentirme mucho más a gusto con mi voz y en la forma en la que comunico. Así que si ese es también tu objetivo, no dudes en echarle un vistazo en mamendelgado.com/legendarios. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones positivas en todas las plataformas, en iTunes, YouTube, Spotify, allá donde sea que escuches este podcast. Y nada más, te deseo mucho éxito en tu próxima formación. ¡Nos vemos!